Pulos Names, cómo el Reino Unido terminó con 1300 años de gobierno de los mandarines. Parte 1. En 1839, un funcionario chino llamado Lin Sexu hizo algo que parecía perfectamente razonable desde su perspectiva. Destruyó 20.000 cajas de opio que comerciantes británicos estaban contrabandeando ilegalmente a China. Lin era un mandarín ejemplar, incorruptible y patriota, educado en los clásicos confucianos, habiendo pasado los exámenes imperiales con honores. Había sido enviado a Cantón por el emperador específicamente para resolver la crisis del opio que estaba destruyendo a China desde adentro. Millones de chinos eran adictos. La plata china estaba fluyendo hacia afuera para pagar la droga. Lin vio su deber claramente: detener este veneno bárbaro, expulsar a los traficantes criminales, restaurar el orden moral confuciano. Confiscó el opio, lo mezcló con cal y sal y lo arrojó al mar. Luego escribió una carta al joven Victoria de Inglaterra, apelando a su sentido de moralidad, explicando que China estaba simplemente aplicando la ley y esperando que ella controlara a sus súbditos criminales. Lin genuinamente creía que esto resolvería el problema. Después de todo, así era como funcionaba el mundo en la cosmovisión mandarina. Apelar a la rectitud moral, aplicar la ley apropiada y la armonía sería restaurada. Había un solo problema. Los británicos no jugaban según las reglas confucianas, no aceptaban que China fuera el centro de la civilización, no les importaba la superioridad moral, y definitivamente no iban a aceptar la destrucción de millones de libras esterlinas de su mercancía sin respuesta. Lo que Lin Sexu no sabía, lo que ningún mandarín podía haber previsto porque su educación entera los había preparado para administrar un imperio estático, no para entender un mundo cambiante, era que había desencadenado una cadena de eventos que terminaría no solo con su propia carrera en desgracia, sino con la destrucción del sistema completo que había gobernado China durante más de 1000 años. Los británicos no enviaron una disculpa. Enviaron cañoneras. Y cuando esas cañoneras llegaron, revelaron algo aterrador. El sistema de los mandarines, tan elegante en administrar la paz, era completamente inadecuado para ganar guerras modernas. Esta es la historia de cómo una potencia insular en el borde del mundo destruyó el sistema burocrático más antiguo y sofisticado de la Tierra, no tanto a través de superioridad militar, aunque eso ayudó, sino a través de algo más profundo y más devastador, demostrando que toda la cosmovisión confuciana, todo el sistema ideológico que los mandarines habían perfeccionado durante siglos, estaba fundamentalmente equivocado sobre cómo funcionaba el mundo. Y una vez que esa demostración fue hecha, una vez que la ilusión fue destrozada, el sistema de los mandarines nunca podría recuperarse. Para entender cómo los británicos destruyeron el sistema de los mandarines, primero necesitamos entender qué era exactamente ese sistema y por qué era tan vulnerable a pesar de gobernar el imperio más poblado de la Tierra. Como discutimos en historias anteriores, los mandarines eran una clase de funcionarios de élite seleccionados a través de exámenes imperiales brutalmente competitivos basados en textos confucianos clásicos. Habían gobernado China en varias formas desde la dinastía Sui en el siglo VII. Pero el sistema alcanzó su forma madura durante la Song y continuó a través de las dinastías Yuan, Ming y Qing. Para 1839, cuando Lin Sexu destruyó el opio británico, este sistema había existido durante más de 1200 años. Era la columna vertebral del Estado chino, el mecanismo que convertía ideología confuciana en gobierno real. Pero aquí está lo crucial. El sistema de los mandarines estaba diseñado para administrar un orden mundial específico, el sistema Tianxia o todo bajo el cielo, donde China era el centro de la civilización y todas las demás naciones eran tributarias bárbaras en varios grados de distancia de la verdadera cultura. En este sistema, las relaciones internacionales no eran diplomacia entre iguales, sino relaciones jerárquicas entre el emperador del Reino Medio y los jefes bárbaros inferiores. El comercio exterior no era intercambio mutuo, sino tributo, que fluía hacia adentro y generosidad imperial que fluía hacia afuera. La guerra no era competencia entre estados, sino castigo de bárbaros desobedientes. Y el conocimiento no venía de aprender de extranjeros, sino de estudiar textos antiguos chinos que contenían toda la sabiduría necesaria. Este sistema había funcionado durante siglos porque, francamente, era en su mayoría preciso. China realmente era la civilización más grande de Asia Oriental. Sus vecinos realmente eran más pequeños, menos desarrollados, y obtenían beneficios genuinos de participar en el sistema tributario. Corea, Vietnam, Siam, varios reinos del sudeste asiático. Todos enviaban misiones tributarias regulares a Beijing, realizaban ceremonias rituales reconociendo la supremacía china,
y recibían a cambio regalos imperiales, acceso comercial y a veces asistencia militar. Era una forma estable de orden regional que funcionaba para todos los involucrados, siempre y cuando todos aceptaran las premisas básicas. El problema era que las premisas estaban volviéndose obsoletas. Mientras los mandarines perfeccionaban su administración de un orden mundial estático basado en jerarquía confuciana, Europa estaba atravesando transformaciones que cambiarían fundamentalmente el equilibrio global de poder. El Renacimiento, la Revolución Científica, la Ilustración y, más crucialmente, la Revolución Industrial. Para el siglo XIX temprano, las potencias europeas, particularmente Gran Bretaña, habían desarrollado capacidades que los mandarines simplemente no entendían porque nada en su educación los había preparado para entenderlas. Los británicos tenían fábricas impulsadas por vapor produciendo bienes en escala masiva. Tenían ferrocarriles moviendo personas y mercancías a velocidades sin precedentes. Tenían barcos de vapor que podían navegar contra viento y corriente. Tenían telégrafos transmitiendo información instantáneamente a través de continentes. Y tenían un sistema económico, capitalismo industrial, que generaba riqueza y poder a tasas que las economías agrarias tradicionales no podían igualar. Más fundamentalmente, los británicos operaban bajo asunciones completamente diferentes sobre cómo debería funcionar el mundo. Creían en diplomacia entre estados soberanos iguales, no en jerarquía tributaria. Creían en libre comercio como mutuamente beneficioso, no en tributo unidireccional. Creían en aprender de otras culturas, adoptar lo que funcionaba, no en asumir superioridad civilizacional automática. Y creían en progreso a través de innovación, no en perfección a través de adherencia a textos antiguos. Estas diferentes asunciones estaban a punto de chocar catastróficamente. Los británicos habían estado comerciando con China durante décadas antes de las guerras del opio, principalmente a través de la Compañía Británica de las Indias Orientales. Compraban té chino que se había vuelto inmensamente popular en Gran Bretaña, así como seda y porcelana. El problema era que China producía poco que los británicos quisieran vender, así que el comercio era masivamente desequilibrado. La plata británica fluía hacia China para pagar el té, y los británicos querían una forma de reequilibrar el comercio. Su solución fue el opio. La Compañía de las Indias Orientales cultivaba opio en la India, lo enviaba a China y usaba las ganancias para comprar té. Desde la perspectiva británica, esto era simplemente comercio eficiente. Desde la perspectiva china, era tráfico criminal de drogas que estaba destruyendo a la sociedad. Y realmente estaba destruyendo a la sociedad china. Para los 1830, millones de chinos eran adictos al opio. La droga cruzaba todas las clases sociales. Campesinos, artesanos, comerciantes, incluso funcionarios gubernamentales y soldados eran adictos. La productividad económica caía, las familias se arruinaban, y crucialmente el flujo de plata se había revertido. China estaba ahora sangrando plata para pagar opio, causando deflación severa y dificultades económicas. El gobierno Qing había prohibido el comercio de opio repetidamente, pero funcionarios locales corruptos aceptaban sobornos de contrabandistas. La situación estaba fuera de control. Entonces, el emperador Dao Guang, alarmado por informes de la crisis, nombró a Lin Sexu como comisionado imperial con plenos poderes para resolver el problema. Lin era una excelente elección si lo que querías era un mandarín incorruptible y decidido. Llegó a Cantón en marzo de 1839 y inmediatamente comenzó a actuar. Ordenó a los comerciantes extranjeros que entregaran todo su opio y firmaran compromisos de nunca traficar opio de nuevo bajo pena de muerte. Cuando los comerciantes británicos se resistieron, Lin rodeó las factorías extranjeras con tropas y efectivamente tomó como rehenes a los extranjeros hasta que cumplieran. El superintendente comercial británico, Charles Elliot, finalmente accedió y entregó 20,000 cajas de opio valoradas en millones de libras esterlinas. Lin luego destruyó públicamente todo el opio en un proceso de 3 semanas, que involucró mezclarlo con lima y arrojarlo al mar. Desde la perspectiva de Lin, esto era aplicación de la ley perfectamente apropiada. Los traficantes de drogas criminales habían sido detenidos, su contrabando confiscado y destruido. Ahora escribiría una carta moral al monarca británico, explicando que China simplemente estaba protegiendo a su pueblo, y seguramente la monarca honorable controlaría a sus súbditos criminales. Lin genuinamente creía que esto resolvería el asunto. Pero su análisis estaba catastrófica y fundamentalmente equivocado en múltiples niveles. Primero, no entendía que el comercio de opio, aunque moralmente cuestionable, era legal bajo ley británica y extremadamente rentable para intereses comerciales británicos poderosos que tenían influencia significativa sobre el gobierno. Segundo,
No entendía que tomar ciudadanos británicos como rehenes y confiscar propiedad británica sin compensación sería visto como acto de guerra. Tercero, no entendía que Gran Bretaña tenía la capacidad militar de responder con fuerza abrumadora. Y cuarto, más fundamentalmente, no entendía que los británicos no aceptaban las premisas del sistema tributario confuciano, donde China dictaba términos y todos los demás obedecían. Los comerciantes británicos en Cantón inmediatamente enviaron reportes a Londres exigiendo compensación y acción militar. El ministro de Relaciones Exteriores británico, Lord Palmerston, estaba furioso. Desde la perspectiva británica, un funcionario chino había confiscado millones de libras de propiedad británica, había encarcelado ciudadanos británicos y había insultado el honor británico. Esto no podía quedar sin respuesta. Palmerston envió una flota expedicionaria a China con instrucciones de obtener compensación, forzar a China a abrir más puertos al comercio británico y establecer relaciones diplomáticas apropiadas. Los británicos enviaron 16 barcos de guerra con más de 4.000 soldados. Para estándares europeos, esto era una fuerza expedicionaria bastante pequeña, pero tenían ventajas tecnológicas que los hacían desproporcionadamente poderosos. Los británicos tenían barcos de vapor como el HMS Nemesis, el primer barco de guerra de hierro impulsado por vapor usado en combate. Podía navegar contra viento y corriente. Podía operar en aguas poco profundas donde los barcos de vela convencionales no podían. Y estaba armado con cañones de concha explosiva devastadores. Los chinos nunca habían visto nada como esto. Sus juncos de guerra tradicionales eran impulsados por viento y remos. Eran lentos y no maniobrables en comparación. Más importante, las defensas costeras chinas estaban diseñadas para enfrentar piratas y flotas tradicionales, no cañoneras de vapor que podían sentarse fuera de rango y bombardear fortificaciones con impunidad. Y el ejército Qing, aunque numeroso, estaba equipado con armamento que no había cambiado fundamentalmente en siglos: mosquetes de mecha, arcos, lanzas, espadas. Cuando la flota británica llegó en 1840, revelaron esto con claridad brutal. Los británicos capturaron el puerto de Zhoushan casi sin resistencia. Navegaron por el río Yangtze, tomando fuertes costeros con facilidad. Bloquearon el Gran Canal, la arteria de transporte crítica que llevaba tributo de grano desde el sur a Beijing. La corte Qing, aterrorizada de que Beijing misma pudiera ser atacada y el emperador obligado a huir, rápidamente buscó negociar. El resultado fue el Tratado de Nankín en 1842, el primer de los llamados tratados desiguales que humillarían a China durante el siguiente siglo. El tratado forzó a China a pagar 21 millones de dólares de plata como reparación, ceder Hong Kong a Gran Bretaña a perpetuidad, abrir 5 puertos tratados, donde los británicos podían comerciar libremente, y aceptar extraterritorialidad, lo que significaba que ciudadanos británicos en China serían juzgados bajo ley británica, no china. Para los mandarines esto era humillación sin precedentes. En todo el sistema tributario tradicional, China nunca firmaba tratados con iguales porque no tenía iguales. Naciones extranjeras venían a kowtow y presentar tributo, no a dictar términos. Ahora China era forzada a firmar un tratado que la trataba como inferior, cediendo territorio, pagando indemnización, aceptando presencia extranjera permanente. Pero aquí está la cosa. Aunque la primera guerra del opio fue un desastre militar y diplomático, muchos mandarines todavía no entendían las implicaciones completas. Argumentaban que los británicos habían ganado a través de trucos tecnológicos, no a través de superioridad civilizacional real. China simplemente necesitaba adoptar algunos de estos trucos, estas armas bárbaras, mientras mantenía los valores confucianos fundamentales. Esta actitud, esta incapacidad de entender que la tecnología no podía separarse de las instituciones sociales y políticas que la producían, condenaría todos los esfuerzos de reforma subsiguientes, y mientras tanto, ¿qué le pasó a Lin Sexu, el mandarín que había desencadenado todo esto? Fue responsabilizado. Fue despojado de su rango, exiliado a la frontera distante en Xinjiang. Murió en desgracia en 1850. Pero aquí está lo irónico. Lin Sexu, durante su exilio, comenzó a estudiar el mundo exterior. Leyó traducciones de libros occidentales sobre derecho internacional, sobre geografía, sobre política, y comenzó a darse cuenta de que China enfrentaba una crisis mucho más profunda que simplemente traficantes de opio. Enfrentaba un mundo que había cambiado de formas que la educación confuciana tradicional no podía comprender.
Lin escribió ensayos argumentando que China necesitaba aprender de los bárbaros occidentales, adoptar su tecnología, entender su sistema internacional, pero ya era demasiado tarde, y su voz, desde el exilio, era ignorada por los mandarines conservadores en control. La Primera Guerra del Opio demostró que el sistema de los mandarines era militar y diplomáticamente inadecuado para lidiar con potencias occidentales, pero los mandarines no lo reconocieron completamente. Argumentaban que era solo un revés temporal, que China podría recuperarse adoptando algunas armas occidentales. Lo que no entendían era que los británicos habían expuesto algo mucho más fundamental. La cosmovisión confuciana completa en la que los mandarines basaban su gobierno estaba desacoplada de la realidad. China no era el centro del universo. Los extranjeros no eran bárbaros ignorantes. La superioridad moral no triunfaba sobre el poder militar. Y los textos antiguos no contenían respuestas a problemas modernos, pero esto era solo el comienzo. Los británicos estaban lejos de terminar de demoler el sistema de los mandarines. Nadie podía haber esperado cuán completa sería su destrucción. Parte 2. Si la Primera Guerra del Opio demostró que el sistema de los mandarines era inadecuado militarmente, las décadas siguientes demostrarían que era inadecuado en casi todos los demás aspectos, económicamente, diplomáticamente, ideológicamente e incluso moralmente. Los británicos y otras potencias occidentales no solo derrotaron a China en batalla, la diseccionaron sistemáticamente, exponiendo cada debilidad, explotando cada falla, hasta que el sistema entero colapsó bajo el peso de sus propias contradicciones. Y lo más devastador no fue la derrota externa, sino el reconocimiento interno creciente entre las propias élites educadas de China de que el sistema de los mandarines, por todas sus glorias pasadas, se había convertido en el principal obstáculo para la supervivencia de China. Después del Tratado de Nankín, los mandarines conservadores argumentaban que el problema era simple corrupción y falta de virtud confuciana, no fallas sistémicas. Si solo los funcionarios fueran más incorruptibles, más adherentes a principios confucianos apropiados, China podría restaurar el orden. Esta negación fue destrozada por la rebelión Taiping, que estalló en 1850 y duró 14 años, convirtiéndose en la guerra civil más sangrienta de la historia humana. Un aldeano fracasado en los exámenes imperiales llamado Hong Xiuquan, después de múltiples fallos y un colapso nervioso subsiguiente, declaró que era el hermano menor de Jesucristo enviado para establecer el reino celestial en la tierra. Reunió millones de seguidores, principalmente campesinos desesperados que odiaban a los mandarines corruptos, odiaban la adicción al opio, odiaban los impuestos aplastantes. La rebelión devastó las provincias más ricas de China. Entre 20 y 30 millones de personas murieron. Ciudades enteras fueron destruidas, y lo que hizo que esto fuera particularmente humillante para los mandarines era que la ideología de los rebeldes era una mezcla bizarra de cristianismo y milenarismo chino que rechazaba explícitamente el confucianismo. Los rebeldes Taiping abolieron los exámenes imperiales en territorios que controlaban, destruyeron templos confucianos, quemaron textos clásicos. Era una repudiación completa de todo lo que los mandarines representaban, y el gobierno Qing inicialmente fue completamente incapaz de suprimir la rebelión. Los ejércitos imperiales tradicionales, los 8 estandartes y el ejército verde fueron derrotados repetidamente. La rebelión finalmente fue aplastada no por la burocracia mandarina central, sino por ejércitos regionales levantados y comandados por mandarines reformistas como Zheng Guofan y Li Hongzhang. Estos hombres se dieron cuenta de que las fuerzas militares tradicionales eran inadecuadas, así que reclutaron y entrenaron nuevos ejércitos usando algo de armamento occidental y tácticas. Tuvieron éxito, pero su éxito expuso una fisura peligrosa. El poder militar real ahora residía en ejércitos regionales leales a comandantes individuales, no en fuerzas imperiales centrales. Esto sentaría las bases para la fragmentación de señores de la guerra que eventualmente destruiría la dinastía Qing. Y crucialmente, estos mandarines reformistas comenzaron a cuestionar la ortodoxia confuciana. Si China estaba siendo derrotada tanto por rebeldes internos como por potencias extranjeras, tal vez el problema no era simplemente falta de virtud, sino las enseñanzas confucianas mismas. Esto llevó al movimiento de autofortalecimiento de los 1860s a los 1890s. El eslogan era «Tecnología occidental para propósitos prácticos, aprendizaje chino para principios fundamentales». La idea era que China podría adoptar armamento occidental, barcos de vapor, telégrafos, fábricas, mientras mantenía valores confucianos fundamentales y estructura política.
Mandarines reformistas como Li Hongzhang y Zuo Songtang establecieron arsenales, astilleros, escuelas de idiomas extranjeros, incluso enviaron estudiantes al extranjero. Era un esfuerzo genuino de modernizar sin perder identidad china, pero fue fatalmente defectuoso porque no puedes simplemente trasplantar tecnología sin las instituciones sociales y políticas que la producen y sostienen. Déjame darte ejemplos concretos de cómo fracasó el autofortalecimiento. Li Hongzhang estableció el astillero Jiangnan en Shanghái para construir barcos de vapor modernos, contrató expertos extranjeros, importó maquinaria, invirtió fondos masivos. El astillero produjo algunos barcos, pero nunca alcanzó eficiencia o escala de astilleros occidentales. ¿Por qué? Porque un astillero moderno requiere no solo maquinaria, sino una cadena de suministro industrial completa. Fundiciones de acero, fabricantes de máquinas, plantas químicas para explosivos, ingenieros entrenados, gestores competentes. China no tenía este ecosistema industrial porque nunca había desarrollado capitalismo industrial. Los mandarines intentaron crear fábricas modernas usando gestión burocrática tradicional, y simplemente no funcionaba. Las fábricas eran ineficientes, corruptas, perdían dinero. O considera la marina. Después de la Primera Guerra del Opio, los reformistas argumentaron que China necesitaba una marina moderna. Para los 1880s, la dinastía Qing había comprado barcos de guerra blindados de astilleros alemanes y británicos. En papel, la marina Beiyang de China era una de las más poderosas de Asia. Pero tener hardware moderno no es suficiente. Necesitas entrenamiento moderno, doctrina moderna, logística moderna. Almirantes navales chinos eran típicamente mandarines que habían aprobado exámenes sobre Confucio, no oficiales navales profesionales con años de entrenamiento técnico. Cuando la Primera Guerra Sino-Japonesa estalló en 1894, la Marina Beiyang fue destruida por la Marina Imperial Japonesa, a pesar de tener barcos comparables. Los japoneses tenían mejor entrenamiento, mejor tácticas, mejor comando. China tenía el hardware pero no el software institucional. Y aquí está la comparación devastadora. Japón y China enfrentaron el mismo desafío en el siglo XIX. Presión occidental para abrirse y modernizarse. Pero Japón respondió con la restauración Meiji, una revolución desde arriba que abolió el sistema feudal, estableció una constitución moderna, modernizó el ejército, industrializó la economía y envió miles de estudiantes al extranjero para aprender tecnología y administración occidentales. Crucialmente, las élites japonesas estaban dispuestas a reconocer que necesitaban no solo tecnología occidental, sino también instituciones occidentales. China, bajo los mandarines, intentó adoptar tecnología mientras preservando instituciones confucianas. Japón transformó instituciones. El resultado fue que para 1895, Japón, la antigua nación estudiante que había aprendido escritura, budismo y confucianismo de China, derrotó a China militarmente y tomó Taiwán y Corea. La derrota ante Japón fue un shock psicológico masivo para los mandarines. Durante 1000 años, Japón había sido el estudiante de China. Ahora el estudiante había superado al maestro, y lo había hecho abandonando específicamente las instituciones confucianas que China estaba tratando de preservar. Esto desencadenó un intenso debate entre los mandarines sobre reforma. Los reformistas radicales argumentaban que China necesitaba transformación completa, abolir el sistema de exámenes, establecer una monarquía constitucional, educar en temas occidentales, reformar fundamentalmente el gobierno. Los conservadores argumentaban que esto sería traición a la civilización china, que el problema era implementación inadecuada de principios confucianos, no los principios mismos. Este debate culminó en los 100 días de reforma de 1898. El joven emperador Guangxu, influenciado por mandarines reformistas como Kang Youwei y Liang Qichao, promulgó una serie de edictos radicales: modernizar el sistema educativo, eliminar posiciones burocráticas superfluas, reformar el ejército, establecer universidades, enviar estudiantes al extranjero, promover industria y comercio. Era un intento de transformar a China en una monarquía constitucional moderna. Duró 103 días. La emperatriz viuda Cixi, representando a los mandarines conservadores, lanzó un golpe de estado. Puso al emperador bajo arresto domiciliario. Ejecutó a 6 de los reformistas. Forzó a Kang y Liang al exilio. Y revirtió todas las reformas. El mensaje era claro: el sistema de los mandarines no se reformaría voluntariamente. Lo que siguió en 1900 fue la rebelión de los Boxers. Un levantamiento xenófobo anti-extranjero secretamente apoyado por Cixi y mandarines conservadores. Los Boxers, una sociedad de artes marciales que creía que el entrenamiento ritual los hacía inmunes a las balas, atacaron a cristianos chinos y extranjeros. Sitiaron las legaciones extranjeras en Beijing.
Cixi cometió la locura de declarar la guerra a todas las potencias extranjeras simultáneamente. El resultado fue predecible. Una fuerza de alivio internacional de 8 naciones, Japón, Rusia, Gran Bretaña, Francia, Estados Unidos, Alemania, Italia, Austria-Hungría, marchó a Beijing, derrotó a las fuerzas Qing con facilidad ridícula, saqueó la ciudad, forzó a la corte imperial a huir. El protocolo de los Boxers subsiguiente requería indemnizaciones masivas, más puertos abiertos, tropas extranjeras estacionadas permanentemente en Beijing, ejecución de funcionarios que habían apoyado a los Boxers. Para el sistema de los mandarines esto fue el fondo. China había sido humillada por potencias extranjeras repetidamente, pero ahora Beijing misma había sido capturada. El emperador había huido en desgracia. Y China era efectivamente un estado semicolonial. Incluso los mandarines conservadores finalmente se dieron cuenta de que reforma era inevitable. Entre 1901 y 1905, la corte Qing implementó las nuevas políticas, intentando las mismas reformas que habían rechazado en 1898. Y la reforma más simbólica, la más devastadora para el sistema mismo, vino en 1905, la abolición de los exámenes imperiales. Después de más de 1300 años, los exámenes fueron terminados. No habría más tests sobre textos confucianos. El mecanismo que creaba mandarines fue desmantelado. La razón oficial era que China necesitaba funcionarios educados en ciencia moderna, derecho, economía, idiomas extranjeros. Pero el subtexto era más profundo. El sistema de los mandarines había fallado. Había fallado en proteger a China, en modernizarla, en adaptarla. Su educación era obsoleta, su cosmovisión era disfuncional. Y ahora era oficialmente abolido. Miles de hombres que habían pasado décadas estudiando para los exámenes descubrieron que todo ese esfuerzo era sin valor. Hombres en sus 40 y 50 que habían dedicado sus vidas a memorizar los analectas y dominar caligrafía, descubrieron que sus habilidades no eran deseadas. Su camino al poder estaba cerrado. La respuesta fue pánico y furia. Algunos mandarines se adaptaron, aprendiendo nuevas habilidades, estudiando derecho occidental o economía. Pero muchos no pudieron o no quisieron adaptarse. Y crucialmente, la legitimidad del sistema Qing, que había reposado en el sistema de exámenes, ahora se evaporó. ¿Por qué obedecer a un gobierno que había abolido el mecanismo mismo de selección de funcionarios que había definido el Estado chino durante más de un milenio? ¿Por qué respetar a mandarines cuyas calificaciones eran declaradas obsoletas? El sistema se estaba desmoronando desde adentro. En 1911, solo 6 años después de la abolición de los exámenes, la dinastía Qing colapsó. Una revuelta militar en Wuhan escaló en revolución nacional. Provincia tras provincia declaró independencia. El último emperador, Puyi, un niño de 6 años, fue forzado a abdicar. Y con el fin de la dinastía Qing vino el fin del sistema de los mandarines. La República de China fue declarada supuestamente una democracia moderna. Pero sin la estructura burocrática de los mandarines, el gobierno central colapsó. Señores de la guerra con ejércitos privados tomaron control de provincias. China se fragmentó. El orden social confuciano que los mandarines habían mantenido se desintegró. Lo que siguieron fueron 4 décadas de caos. La era de los señores de la guerra, la República Nacionalista, la invasión japonesa, la guerra civil. Durante todo este periodo, el viejo sistema de los mandarines fue atacado implacablemente. El movimiento de la nueva cultura de los 1910 y 1920 culpó al confucianismo por la debilidad de China. Intelectuales argumentaban que China necesitaba democracia y ciencia, no jerarquía confuciana y ritual. Estudiantes quemaban textos clásicos. La familia confuciana tradicional fue denunciada como opresiva. Cada valor que los mandarines habían sostenido fue cuestionado. Y luego vinieron los comunistas. El Partido Comunista Chino veía a los mandarines como símbolos de opresión feudal. Eran la clase explotadora que había chupado la sangre de los campesinos durante siglos. Cuando los comunistas tomaron el poder en 1949, sistemáticamente destruyeron todo lo que quedaba del viejo sistema. Antiguos mandarines y sus descendientes fueron clasificados como elementos de clase negra, objetivo de persecución. Durante la Revolución Cultural de 1966-1976, la destrucción fue completa. Antiguos mandarines fueron humillados públicamente, forzados a autocrítica, enviados a campos de trabajo, a veces ejecutados. Sus bibliotecas de textos clásicos fueron quemadas. Sus artefactos culturales fueron destrozados. Los templos confucianos fueron convertidos en fábricas. La tumba de Confucio mismo fue profanada.
Para cuando la revolución cultural terminó, el sistema de los mandarines había dejado de existir no solo como institución, sino incluso como memoria viva. Generaciones de chinos crecieron sin conocer nada sobre el sistema que había gobernado su país durante más de 1000 años, excepto propaganda comunista denunciándolo como feudalismo opresivo. El conocimiento se perdió, las habilidades se evaporaron, la continuidad fue rota. Y esto, en última instancia, fue el legado de la interacción de Gran Bretaña con China. No solo derrotas militares, no solo tratados humillantes, sino la destrucción de un sistema civilizacional completo. Los británicos no pretendían destruir el sistema de los mandarines, no tenían un plan maestro para desmantelar la burocracia confuciana. Pero al forzar a China al sistema internacional moderno, al demostrar que el poder militar y económico importaba más que la superioridad moral, al exponer que la cosmovisión confuciana era inadecuada para el mundo moderno, desencadenaron una cadena de eventos que resultó en la aniquilación de un sistema que había sobrevivido más de 1300 años. ¿Era esto inevitable? Algunos historiadores argumentan que sí, que el sistema de los mandarines era inherentemente inadaptable, demasiado rígido, demasiado conservador para transformarse. Japón se modernizó exitosamente. ¿Por qué China no podía? Otros argumentan que la historia no es predeterminada, que si mandarines reformistas hubieran ganado en 1898, si China hubiera tenido 20 años más de paz para modernizarse gradualmente, el resultado podría haber sido diferente. No lo sabemos. Lo que sabemos es que los británicos jugaron un papel crítico en la destrucción del sistema. No a través de conquista directa, Gran Bretaña nunca colonizó a China propiamente, sino a través de algo más insidioso. Demostraron que el sistema no funcionaba, que sus premisas eran falsas, que su educación era obsoleta, que sus valores eran inadecuados. Y hay una ironía final que necesita mencionarse. El rol de Gran Bretaña en destruir el sistema de los mandarines fue en gran parte accidental y frecuentemente motivado por intereses completamente venales. Los británicos forzaron la primera guerra del opio para proteger su comercio de opio, que era esencialmente tráfico de drogas en escala industrial. Forzaron a China a abrir puertos no para beneficio mutuo, sino para dominio comercial británico. Los tratados desiguales eran imperialismo desnudo. Los británicos no eran héroes iluminados trayendo modernidad a una civilización atrasada. Eran imperialistas despiadados explotando a China por ganancia. Pero al hacerlo, inadvertidamente expusieron las fallas del sistema de los mandarines de maneras que no podían ser ignoradas. Lin Sexu, el mandarín que comenzó todo esto destruyendo el opio británico, es ahora considerado un héroe nacional en China. Hay estatuas de él, museos dedicados a él. Es presentado como un patriota que se mantuvo firme contra el imperialismo extranjero. Y esto es cierto. Pero también es cierto que su fracaso, su incapacidad de entender el mundo que enfrentaba, simboliza el fracaso más grande del sistema de los mandarines, su inhabilidad de adaptarse a un mundo cambiante. Lin era todo lo que un mandarín debería ser: educado, moral, incorruptible, leal. Y sin embargo falló catastróficamente porque las virtudes confucianas que encarnaba eran inadecuadas para los desafíos que China enfrentaba. Entonces, cuando preguntamos cómo el Reino Unido terminó 1300 años de gobierno de los mandarines, la respuesta no es simple fuerza militar. Los británicos ganaron batallas, sí, pero no conquistaron a China. Lo que hicieron fue destrozar la ilusión en la que el sistema de los mandarines estaba basado, la ilusión de que China era el centro del mundo, que la superioridad moral triunfaba sobre el poder material, que los textos antiguos contenían toda la sabiduría necesaria, que el sistema tributario confuciano era la forma natural de ordenar las relaciones internacionales. Una vez que esa ilusión fue destrozada, una vez que se hizo innegable que China era débil y el sistema de los mandarines era inadecuado, el sistema no podía sostenerse. Se derrumbó no principalmente por presión externa, sino por pérdida interna de confianza, por la crisis de fe de las propias élites de China en las instituciones que los habían definido durante más de un milenio. Y ese colapso fue tan completo, tan devastador, que China todavía está lidiando con él un siglo y medio después. La China moderna ha recuperado poder, riqueza, confianza, pero la relación con su pasado confuciano permanece complicada. ¿Rescatas el legado de los mandarines como logro civilizacional o lo rechazas como feudalismo opresivo? ¿Celebras la meritocracia del sistema de exámenes o condenas su conservadurismo sofocante? ¿Admiras la estabilidad que proporcionaron o culpas su rigidez por el siglo de humillación de China? Estas preguntas no tienen respuestas fáciles, y la razón por la que no las tienen es porque el sistema de los mandarines era simultáneamente las dos cosas: un logro notable y un obstáculo fatal.
Los británicos no destruyeron algo simplemente malo. Destruyeron algo complicado, algo con virtudes reales y vicios reales. Y en ese proceso, forzaron a China a través de la transformación más dolorosa en su historia de 4000 años, una transformación de la que todavía se está recuperando.